De repente, nuestras organizaciones se han encontrado con un volumen de datos para el que quizá no estuviéramos preparados. De hecho, el nuevo por defecto de muchas organizaciones es almacenar la información, almacenar toda la información y luego ya veremos qué hacemos con ella. Sí que es posible que pudiéramos almacenar los datos más o menos fácilmente, pero lo que quizá ya no sea tan sencillo es saber qué preguntas le podemos hacer a todos esos datos. De alguna forma, es como si la ley de la gravedad de Newton se estuviera aplicando en las organizaciones. Es decir, mientras que antes era posible bajarse los datos en local y analizarlos, hoy en día con Big Data esto no es posible. Somos nosotros los que tenemos que subir el software cerca de esos conjuntos masivos de datos. Y la cuestión no es qué podemos analizar, sino en cuánto tiempo lo podemos hacer para poder tomar decisiones de negocio realmente relevantes. Y ahí es justo donde entra la extensión de GeoAnalytics de ArcGIS Enterprise. Lo que hemos hecho con esta extensión ha sido muy simple. Hemos cogido nuestras herramientas de análisis, las hemos adaptado a entornos de Big Data para que puedan utilizar el almacenamiento distribuido y la capacidad de procesamiento en paralelo, y hemos publicado los resultados de esos análisis de Big Data como capas del WebGIS dentro del modelo de geoinformación. ¿Y qué hemos conseguido con esto finalmente? Pues que procesos que antes llevaban varias horas en ejecutarse se pueden realizar en solo unos pocos minutos. Y de uno de esos ejemplos nos va a hablar ahora, hoy, Marta Dávila. Marta, cuando quieras. Gracias, Aitor. Bueno, buenas tardes. Y yo quería comenzar haciéndoos una pregunta. Así parece sencilla, pero bueno, luego tiene su cosa. ¿Sabéis cuánta gente coge el autobús en Madrid al mes? Así aproximado. ¿Tú, Aitor, lo sabes o te haces una idea? ¿Tú que vives aquí en Madrid? No lo sabe tampoco. Pues este mes de marzo cogieron el autobús más de 35 millones de personas. Y la MT guarda el registro de todos los viajeros que suben al autobús, así que se genera una cantidad enorme de datos. Viendo estos números tan grandes, lo primero que se nos ocurre pensar es en Big Data y en cómo podemos obtener alguna información relevante a partir de todo eso. Porque lo fundamental en Big Data no son los datos en sí mismos, es poder pasar del ruido al conocimiento. Vamos a verlo. La MT nos ha proporcionado los datos de todos los viajeros del mes de marzo, que, como os acabo de comentar, pues fueron algo más de 35 millones. Podemos tratar de pintarlos en el mapa, pero mientras traemos todos estos puntos del sistema Big Data, pues aquí lo único que podemos hacer es esperar o tomarnos una caña y seguir esperando. Y si nos acercamos, pues la verdad es que tampoco nos va a decir nada, porque, bueno, seguro que alguno me va a decir que aquí, ahora, cuando se cargue, lo único que estamos viendo son los puntos de las paradas. Pero la realidad es que aquí hay mucho más de lo que se ve, ya que debajo de cada uno de estos puntos hay miles de puntos más. Por ejemplo, si selecciono este punto de aquí, vamos a ver que en realidad hay 6.747 puntos en ese lugar. Cada uno de esos puntos representa a un viajero que se sube al autobús en un instante concreto del tiempo. Pero viendo así los datos, pues no podemos sacar ninguna conclusión. Por eso, para poder comenzar a dar algo de sentido a todo esto, tenemos que llevar el análisis a los datos. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es comenzar con una simple agregación. Así, ya de un vistazo, podemos saber cuáles son las zonas en las que más gente suele coger el autobús en Madrid. No sé si os habéis fijado, pero acabamos de procesar millones de puntos. Por fin podemos procesar millones de puntos. ¿Y cómo podemos hacer esto? La plataforma ArcGIS tiene nuevas capacidades que permiten procesar grandes datasets de este tipo. GeoAnalytics es esa nueva capacidad de ArcGIS Enterprise que viene con la versión 10.5 y que permite ejecutar análisis espacial y temporal de forma distribuida a través de un clúster de máquinas. Las herramientas de GeoAnalytics nos ayudan a comprender los datos. Vamos a poder hacer cálculos de densidad, agregar puntos, hacer uniones. Y todo esto lo podemos hacer, por ejemplo, desde un cliente como es ArcGIS Pro, que, como nos decía antes Nacho y nos enseñaba, pues es el cliente ideal para trabajar con toda la plataforma. Trabajando con Big Data es muy importante contemplar la variable temporal. Por ello, las herramientas de GeoAnalytics nos permiten analizar el comportamiento de nuestros datos en los diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, hemos agregado nuestros 35 millones de viajeros en función de los diferentes días para poder ver cuál es el comportamiento en cada momento y en cada lugar.
Así vamos viendo cómo cambian cada día y podemos distinguir el fin de semana cómo baja de forma significativa el número de viajeros en Madrid. Las herramientas de Geoanalytics también nos permiten ver tendencias espaciotemporales de una forma muy visual. Por ejemplo, lo podemos hacer con nuestra herramienta de crear cubos espaciotemporales. Ahora mismo estamos viendo las paradas de la línea 27 que queremos ver su comportamiento a lo largo de una semana. Si cambiamos la vista, lo que estamos viendo en la altura es el paso del tiempo. De modo que si nos acercamos, cada una de estas pequeñas franjas de color representa el número de viajeros que sube durante una hora en esa parada. Por ejemplo, esta de aquí nos dice que de 8 a 9 este día hubo 290 viajeros y en la hora siguiente hubo 187. Así podemos distinguir pues, cómo en esta línea parece que sí que sube bastante gente durante el día, en la noche no, porque es una línea diurna. Vemos también cómo en esta parada pues, la primera hora del día es cuando más viajeros hay y, sin embargo, hay otras paradas en las que parece que no siguen exactamente este comportamiento, ya que a primera hora no hay tantos viajeros como el resto del día. También podemos observar patrones más globales. Por ejemplo, aquí vemos la bajada significativa de viajeros durante el fin de semana que estábamos comentando antes. Y también vemos diferencias entre unas paradas y otras. Esta de aquí, por ejemplo, que parece la cabecera, tiene muchísimos viajeros. Y, sin embargo, hay otras en las que parece que lo coge menos gente el autobús. Así, de un vistazo con esta herramienta, hemos analizado el comportamiento de esta línea y esto nos puede ayudar en nuestra toma de decisiones. La MT nos ha proporcionado también los datos de la hora estimada de llegada de los autobuses a las paradas y la hora real a la que llegaron. Hemos agregado estos datos para poder ver si ha habido desviaciones y así hemos visto pues, que hay algunas zonas en las que el autobús suele llegar algo antes, aquí en azul clarito, y algunas zonas en las que llega después, como son las zonas en las que están en rosa. La verdad es que en una ciudad como Madrid es imposible que no se produzcan desviaciones a la hora de llegada de los autobuses. Pues todo el mundo que vive en una gran ciudad sabemos que hay atascos, cortes por obras, ni hablar de los días que llueve, como estas semanas de antes. Bueno, pues hay muchas posibilidades de que el autobús se retrase. Aún así, es importante poder analizar todos estos datos para poder minimizar el impacto de todas esas incidencias que podemos tener. Pero además, no solamente nos importa en qué zonas puede llegar algo más tarde el autobús, sino a qué personas afecta. Para ello tenemos que cruzar los datos de las estimaciones de llegada con los 35 millones de viajeros que teníamos antes. Geoanalytics también nos permite responder a preguntas complejas de este tipo. Por ejemplo, vamos a ver la herramienta de unión de entidades que nos permite realizar asociaciones entre datos basadas en sus atributos, basadas en la relación espacial entre ellas o basadas en la relación temporal. Y todo esto lo hacemos a la vez. Son análisis basados en múltiples dimensiones. Ahora podemos hacer análisis espaciotemporales complejos en unos minutos. Vamos a ver cómo funciona. Como capa de destino para sacar nuestros viajeros afectados por los autobuses que tuvieron alguna desviación, vamos a seleccionar nuestra capa de estimaciones de llegada. Las herramientas de Geoanalytics pueden trabajar con los datos GIS más tradicionales, como puede ser una geodatabase o un feature service, pero también puede trabajar, lógicamente, con datos procedentes de Big Data. En nuestro caso, es ahí donde tenemos almacenada nuestra capa de estimaciones de desviación de los autobuses. Como capa para la unión, vamos a seleccionar la capa de los 35 millones de viajeros, que también la tenemos en Big Data. Vamos a poner un nombre de salida a este análisis, por ejemplo, viajeros afectados. La relación espacial entre ellas será iguales porque buscamos que coincida la parada en la que el viajero sube al autobús con la parada en la que llega el autobús. La relación temporal vamos a decir que sea cercana y vamos a poner un minuto porque calculamos más o menos que el tiempo que pueden tardar como mucho normalmente la gente en subirse al autobús y picar pues es alrededor de un minuto. Y como relación de atributos vamos a seleccionar que coincidan las líneas para no confundir dos autobuses que pudieran llegar seguidos. Y, muy importante, pues sumamos el número de viajeros para ver el número de viajeros afectados. ¿Queréis que lo ejecute? La verdad es que lo haría si no fuera porque tenemos muchas más cosas que ver esta tarde y no tenemos ni un minuto que perder. Pero hemos ejecutado este análisis con 35 millones de registros en menos de 10 minutos. Yo creo que no está mal, ¿no? Si vemos el resultado,
podemos ver en los círculos más grandes aquellos autobuses que han afectado a más personas. Así que vemos una gran concentración aquí en la zona de Moncloa, Ciudad Universitaria. Y este resultado difiere un poquito del anterior, con lo cual ya estamos sacando más cosas importantes de este análisis. Y como hemos visto todo el tiempo, pues también podemos ver nuestros resultados en función del paso del tiempo. Y en este caso lo vamos a ver con un mapa de calor. Así estamos viendo cada día los lugares en los que más viajeros se vieron afectados. Estos días de por aquí parece que hay menos viajeros afectados. Si miramos la fecha y buscamos en nuestro calendario 26-27 de marzo, justo coinciden con los días de Semana Santa. Como hemos visto, la plataforma ArcGIS nos brinda la posibilidad de realizar análisis avanzados de Big Data en muy pocos minutos. Muchas gracias.